Hermanos de Legacy, Dios les bendiga. Es una bendición el poder acompañarles una vez más. Amén. Esperemos que hayan tenido una semana llena de bendiciones y bueno, pues seguimos esperando y orando en el Señor que podamos ya muy pronto estar juntos. Ya más adelante daremos los anuncios de cómo va nuestra planeación en cuanto a los servicios, pero por lo pronto estamos conectados a través de este medio y podemos tomar este tiempo para adorar, para bendecir a Dios con todo nuestro corazón. Así que póngase cómodo y disponga su corazón para hacerlo de la mejor manera, porque nuestro Dios es digno. Amén. Así que vamos a hacer una oración para comenzar y todos juntos vamos a orar. Padre, gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias porque durante esta semana, Señor, tal vez hayan pasado situaciones, haya sucedido algo, Señor, pero sobre todo hemos visto tu gracia, tu misericordia y tu mano de poder sobre tus hijos, Señor. Gracias porque tú no nos abandonas, porque tú eres fiel, Señor, en todo tiempo. Padre, ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que tú te muevas, que tú toques nuestras vidas y toques la vida de las personas que están viendo este video, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dejó su gloria, fue por amor, fue por amor. Toda su sangre derramó, qué grande amor. Ahí en la vía dolorosa se entregó. No lo merezco, mas su gracia me alcanzó. Yo me rindo a su amor, yo me rindo a su amor, yo me rindo a su amor, yo me rindo, yo me rindo. Dios Emmanuel, estrella de la mañana, Cordero de Dios, pan de vida, príncipe de paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz del mundo, Galileo. Jesús, Jesús, Galileo. Jesús, Jesús, Galileo. Jesús, Jesús, Galileo. Jesús, Jesús. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo me rindo a su amor. Yo me rindo a su amor, yo me rindo a su amor, yo me rindo, yo me rindo. Dios Emmanuel, estrella de la mañana, Cordero de Dios, pan de vida, príncipe de paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz del mundo, Galileo. Jesús, Jesús, Galileo. Jesús, Jesús, Galileo. Jesús, Jesús, Galileo. Jesús, Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Te adoramos, Padre. Te cantamos, Señor, te adoramos en esta mañana. Declaramos que tú eres hermoso, que tú eres majestuoso, Dios, tú eres poderoso. Amén. Fuiste verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es,
Cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Sí, Señor, no hay otro nombre como el tuyo, Dios. Solo en tu nombre hay salvación y vida eterna. Tú eres vencedor, tú eres victorioso, Señor. Lo declaramos y te adoramos en esta mañana, Señor. Muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Tú eres inigualable, incomparable, hoy por siempre reinarás. Tuyo es el reino y tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Sí, Señor, lo declaramos con todo nuestro corazón, que no hay otro nombre, Señor. Que no hay nadie más como tú, Dios. Y hoy en esta mañana lo declaramos, lo creemos con todo nuestro corazón. Declaramos tu soberanía, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. A ti sea la gloria y a ti sea la honra. Señor, preparamos nuestro corazón para recibir tu palabra en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos de Legacy, una vez más, Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes unos cuantos anuncios. Les pedimos se mantengan informados acerca de los cambios que ya vienen para la iglesia. El pastor John dejó un video en el canal de YouTube para que nosotros podamos informarnos acerca de lo que viene ahora para la iglesia. Por lo pronto regresan los servicios presenciales la próxima semana. Obviamente habrá algunas restricciones, habrá algunas medidas y un protocolo que seguir. Entonces es importante que se conecten al canal de YouTube de la iglesia o a la página de internet
o en la página de Facebook para que puedan informarse acerca de estos cambios y cuáles van a ser estas nuevas restricciones. Obviamente también el servicio del miércoles regresa y nosotros como Ministerio en Español estamos ya planeando nuestro inicio de los servicios presenciales también los domingos a la 1 de la tarde. Estamos aún decidiendo si va a ser la semana del 21 o del 28 de este mes, así que les pedimos manténganse conectados con nosotros. Más adelante les voy a dar la información, pero por lo pronto los servicios siguen también transmitiéndose en línea los miércoles a las 6:30, los domingos a las 9 y el servicio de nosotros en español a las 12 por lo pronto. Pero los servicios presenciales van a ser igual los miércoles a las 6:30, los domingos a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana. Estos son los servicios en inglés y ya más adelante en unas 2 o 3 semanas los servicios en español a la 1 de la tarde. Quiero recordarles también acerca de la aplicación de Right Now Media. Pueden ahí encontrar bastante contenido bíblico para toda la familia. Si necesitan oración, pueden comunicarse por cualquier medio con el pastor John, que básicamente se encuentra aquí durante la semana. También se pueden comunicar con nosotros, con Jonathan y conmigo a nuestros correos electrónicos, manuel@legacychristian.org y a jonathan@legacychristian.org. También aparecen nuestros números de teléfono. Si tienen alguna pregunta, alguna petición, alguna necesidad, pueden conectarse con nosotros. Para sus donaciones, ofrendas, diezmos, pueden hacerlo a través de legacychristian.org/giving o por correo enviando un cheque a la iglesia 9200 Hoffman Way, Thornton, Colorado 80229. Estos son los anuncios por el día de hoy y bueno, pues les dejo con nuestro hermano Jonathan, que seguirá para predicando al final ya del versículo 24 del libro de Hechos. Dios les bendiga. Gracias, Manuel. Bienvenidos, familia de Legacy. Vamos a continuar el estudio de la palabra del libro de Hechos, capítulo 24, versículos del 22 al 27. Y vamos a tener una guía. El nombre de esta prédica es El Camino. Y vamos a tener una guía, 3 puntos esenciales en los cuales vamos a meditar y vamos a tratar de estudiar la palabra teniendo en cuenta estos 3 puntos. El primero es el camino. Vamos a hablar un poco acerca del concepto de esta palabra, el camino, y lo que nos implica saberla para poder entender un poco más la palabra. El punto 2 es ¿qué nos impide seguir el camino? Y aquí dentro de este punto vamos a hablar sobre el temor o nuestros deseos. Y el tercer punto es Cristo nos ayuda a seguir este camino en el Espíritu. Y recordemos que estamos estudiando el libro de Hechos, los versículos del 22 al 27. Hemos estado estudiando este libro de Hechos versículo por versículo. La semana pasada estudiamos los versículos del 1 al 21 y hoy continuamos con los versículos del 22 al 27. Entonces, mientras tomas tu Biblia y encuentras estos versículos, recuerda, Hechos 24 del 22 al 27, vamos a contextualizar un poco antes de leer la palabra. Y recordemos que Pablo tuvo su segundo juicio ante el gobernador Félix, ante el concilio judío y ante Tértulo. Y Tértulo fue el abogado contratado por el concilio. Y vimos que los argumentos de Tértulo fueron pura y mera palabrería. Pero la defensa de Pablo, por el contrario, fue muy contundente. Y fue contundente porque les aclaró a todos en el juicio de que él era inocente y que no había ninguna causa por la cual ellos podían juzgarlo. Vimos cómo Pablo sencillamente, sin ningún tipo de adulación, dio su defensa. Y también habló de que la única cosa por la cual él podía ser juzgado era el hecho de que él había irrumpido en voz alta diciendo que creía en la resurrección de los muertos tanto de justo como injusto. ¿Sí? Esto, en otras palabras, era que la única causa por la cual lo podrían culpar era por un tema teológico.
Y pues este tema teológico no era un caso o una razón de peso para presentar cargos ante la corte romana. O sea, lo único que podían utilizar en contra de Pablo no era razón de peso para condenarlo. Aprendimos en esta enseñanza de que la conciencia de Pablo era impecable. Pablo procuraba tener una conciencia buena ante Dios y ante los hombres. Y ese fue el centro de la prédica. Y hoy vamos a continuar con el camino. Vamos a estudiar la palabra. Y antes de leer la palabra, por favor, acompáñame en oración. Amado Padre Rey Celestial, gracias, Señor, por disponer de este tiempo. Gracias, Señor, por todos estos medios, todos estos equipos y todas estas personas que están trabajando detrás de cámara, Señor. Te pedimos que nos des entendimiento Señor, para entender tu palabra. Abre nuestros oídos, Señor. Dispone nuestros corazones. Quita, Señor, cualquier cosa que nos impida escuchar tu palabra y entenderla, Padre amado. Ponemos en tus manos este momento. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén y amén. Y vamos a leer Hechos 24, versículos del 22 al 27. 24 del 22 al 27. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Y recordemos que vamos a estudiar estos versículos teniendo en cuenta 3 puntos: el camino, que nos impide seguir el camino, y Cristo nos ayuda a seguir el camino, este camino en el Espíritu. Vemos en los versículos 22 y 23, específicamente en el 22, 2 cosas interesantes. Leamos: entonces Félix, oídas estas cosas. Recordemos que estas cosas eran el juicio ante el concilio, ante Tértulo y el gobernador Félix. Ya el gobernador Félix había escuchado las 2 partes, a Tértulo y a Pablo. Oídas estas cosas, estando bien informado de este camino. Y las 2 cosas que nos indican esta parte de este versículo son las siguientes. Primero, el gobernador Félix ya estaba lo suficientemente informado, ya tenía las suficientes evidencias para dar un veredicto final sobre este asunto. Y ya era más que claro que Pablo era inocente. Félix estaba ya bien informado de este camino. Ahora, ¿qué es este camino? ¿A qué se refiere la palabra con este camino? Y podemos interpretarla o podemos dar 2 definiciones de esta palabra. Camino como una manera, simplemente como una manera de referirse a los cristianos en aquel momento, así como hoy nos llamamos cristianos, en aquel momento todavía aún no se llamaban cristianos, se les llamaba aquellos del camino, que seguían el camino. Era simplemente una etiqueta general. Y el segundo concepto de camino es lo que nosotros creemos como cristianos, y es que el camino como la ruta, la manera, el medio a través por el cual conocemos a Dios Padre y se obtiene vida eterna. Es decir, se refiere a creer en Jesús como el Cristo y como el Salvador, como lo que conocemos hoy como el Evangelio, por así decirlo. Y pues bueno, decía que Félix ya conocía el caso, que ya sabía la verdad, y otra evidencia que podemos sacar de aquí de la palabra es que en el versículo
27 al 30 del capítulo 23, leímos y aprendimos de que el tribuno Lisias le había enviado una carta a Félix. O sea que ya Félix sabía toda la situación, ya tenía un conocimiento de toda la situación. Ya sabía que Pablo era judío, que también tenía ciudad romana, que había sido pues, juzgado por el concilio, pero que no le veían ninguna culpa, que lo único que Lisias veía era una diferencia teológica de sus leyes. O sea, ya él sabía. Este es lo primero que nos indica este versículo, que ya Félix sabía toda la verdad. Con una carta y con el discurso que dio Tértulo y con la defensa de Pablo, ya él podía dar un veredicto. Y el segundo punto de este versículo es que aparentemente aún falta algo más. Aparentemente Félix necesita, no sé, de pronto lo hace ver así como si el juicio todavía no termina. El juicio todavía le falta la última parte del juicio. Cuando dice que va a esperar al tribuno para cerrar el caso, es falso. Y sabemos que es falso pues porque primero el tribuno Lisias nunca llegó a Cesarea. Y si él no llegó a Cesarea es porque Félix nunca lo llamó. Entonces aquí sabemos que Félix quiere otra cosa. Y leemos en el versículo 27 que pasaron 2 años. O sea, si él tenía la suficiente prueba para soltar a Pablo, si él sabía que Pablo era inocente, entonces él simplemente no tomó la decisión correcta. Él no hizo lo que debía hacer. Él no tomó la decisión correcta al hacer lo contrario. Y pues no es de sorprendernos, ya sabemos que Félix no era un buen gobernador y que para ser buen gobernador le faltaba mucho. Pero esto nos incita a hacernos una pregunta. ¿Por qué no liberó a Pablo? O mejor preguntémonos, ¿qué le impidió tomar la decisión correcta y justa? ¿Qué fue lo que le impidió a Félix tomar la decisión que debía tomar como gobernador? Y de acuerdo a lo que nos sugiere el texto, podemos concluir que fueron 2 cosas esenciales: el temor y el dinero. El temor a perder sus vínculos políticos con los judíos y al mismo tiempo temor a meterse en problemas porque Pablo tenía una ciudadanía romana. Y el dinero, pues ya lo vimos en el versículo 26, vamos a hablar un poco más acerca de esto cuando lleguemos al versículo 26. Y pues el gobernador tomó una decisión a medias que no fue justa, ¿cierto? Y simplemente custodió a Pablo y le dio cierta libertad, ciertos privilegios de libertad. Eso fue todo lo que dijo. Pero este fue Félix. Pero hermano, como siempre les invito, no pensemos en este pobre hombre que ya tendrá su juicio, ya tendrá su condena en el juicio venidero. Pensemos en nosotros mismos ahora que tenemos la vida, ahora que estamos en este mundo y que podemos hacer las cosas correctas como son. Y hagámonos esta pregunta: ¿qué nos impide en nuestras vidas? ¿Qué nos está impidiendo en nuestras vidas tomar las decisiones justas y correctas? Meditemos en esas cosas que están de cierta manera truncando o deteniendo que vivamos en fe, que vivamos en Cristo. Para Félix ya vimos que era el temor y el dinero, vamos a hablar un poco más al respecto. Pero para cada uno de nosotros, para cada una de nosotras, ¿qué es? ¿Qué es eso que nos impide tomar la decisión correcta? Y asegurémonos de no tener excusas para hacer lo que es correcto, para hacer lo que tenemos que hacer. No pospongamos o no perdamos el tiempo esperando a que llegue otra oportunidad, otra persona. Así como lo vemos que Félix aquí está esperando a que llegue el tribuno o está posponiendo su juicio. No esperemos otra oportunidad para hacer las cosas que tenemos que hacer como cristianos. Sigamos leyendo los versículos 24 al 25. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Cristo. Y este término aquí, la fe en Cristo,
se refiere esencialmente a creer en Jesús como el Cristo, a Jesús como el Hijo de Dios, creer en su muerte y en su resurrección, creer en Él para el perdón de los pecados y la salvación eterna. En dos palabras, aquí estamos hablando una vez más de el Evangelio. Pues obviamente no se le llamaba el Evangelio en aquel entonces, sino fe en Cristo. Y cuando vemos la palabra justicia, una palabra que hemos escuchado mencionar mucho en estos días en las noticias, en Facebook, en todas las redes sociales, a causa del inaceptable hecho de la muerte de George Floyd en manos de un agente de policía. Cuando escuchamos la palabra justicia, pensamos en justicia como el cumplimiento de la ley en el Estado de Derecho en el que vivimos, como una manera equitativa y justa y armoniosa de vivir en la sociedad en la que vivimos. Y esto lo percibimos de una forma física y palpable. Es decir, si violas las leyes, entonces debe haber algún tipo de consecuencia. Y así es como vivimos en armonía. Esto es lo que se llama Estado de Derecho. Hay ciertas leyes que nos rigen y tenemos que cumplir esas leyes por nosotros y por los demás. Sin embargo, el concepto bíblico de justicia abarca un sentido más profundo, un sentido más amplio de lo que es justicia, puesto que se refiere tanto a los estándares éticos, morales y religiosos. O sea, no es simplemente cumplir las leyes, no se trata de simplemente esas leyes, sino que también de preceptos, de mandamientos religiosos. Y no me malinterprete cuando digo religioso como término refiriéndose a lo que Dios nos indica que hagamos, estándares éticos, morales y religiosos por los cuales vivimos nuestras vidas. Pero aquí viene la gran diferencia, con relación a Dios. Y al mismo tiempo, la justicia, viéndolo justicia como la manera que tratamos al prójimo como imagen y semejanza de Dios. Y esto es muy importante porque hay una gran diferencia entre cumplir la ley porque tengo que cumplirla y cumplir la ley por amor, no solo a Dios, sino al prójimo. En otras palabras, cumplir las leyes civiles, los mandamientos y preceptos de Dios físicamente, pero también procurar hacer justicia amando al prójimo. Dice la palabra en Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y es un poco difícil identificar exactamente por qué Pablo menciona el concepto de la justicia aquí. Y no solo el concepto de la justicia, sino también de dominio propio y del juicio venidero. Pero por el contexto que nos da el versículo, debe ser algo relacionado con el comportamiento de Félix, que tiene que ver con el dominio propio y su juicio venidero en relación a cómo él está viviendo su vida, una vida injusta, y una vida injusta con los demás ante los ojos de Dios. Y es claro que Félix no estaba siendo justo, no era un gobernador justo y tampoco, mucho menos le importaba el prójimo. Y otro concepto que se menciona en el versículo 25 es el dominio propio. El dominio propio hace referencia al control sobre uno mismo. Y es uno de los frutos del Espíritu, lo podemos leer en Gálatas 5:23. Entonces, por favor, en casa, toma tu Biblia y lee Gálatas 5:23 y los versículos que están antes y después. Y el dominio propio también es una virtud cristiana y lo podemos leer en 2 de Pedro 1, del 4 al 8 también. Por favor, tú en casa léelo, medita en esto. ¿Y por qué el dominio propio? Pues porque cuando no tenemos dominio propio con el conocimiento de la palabra, aquí en 2 de Pedro 1 es interesante cómo se mezcla o cómo combina el dominio propio con el conocimiento. Y este conocimiento es obviamente la palabra. Cuando tenemos dominio propio podemos controlarnos, pero si no sabemos de qué nos vamos a controlar, entonces vamos a estar confundidos. Pero si ya sabemos y tenemos conocimiento acerca de las cosas o sobre cuáles cosas debemos tener dominio propio, es la combinación perfecta. Y les decía que cuando no tenemos este dominio propio con conocimiento de la palabra, lo que normalmente ocurre es que nuestros deseos nos dominan, nuestros deseos y nuestras pasiones nos dominan. Leemos aquí en Proverbios 25:28.
como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse. Quien no sabe dominarse, quien no tiene dominio propio con el conocimiento de la palabra, es vulnerable, está vulnerable a ser dominado por cualquier deseo de este mundo. Y es algo muy común. Así que la esperanza es que tenemos la palabra y que la palabra nos invita a que tengamos ese dominio propio. Y el último concepto que encontramos en el versículo es el juicio venidero. Podemos leer en Salmos 9:8. Él juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. También leemos en Hechos 17:31. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Ya sabemos de quién están hablando aquí. Y pensemos en algo. Félix escuchó acerca de la fe en Cristo, es decir, del Evangelio. Cuando dice la palabra que Pablo disertaba, esta palabra disertar es analizar, es pensar, es argumentar. No era una prédica como esta, una enseñanza como esta. Estaban hablando de tú a tú, estaban discutiendo. Y lo que eso implica es que hubo una conversación profunda. Pablo le habló del Evangelio, y si le habló de estas tres cosas, de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, seguramente también le habló de otras. Seguramente le habló de la muerte y resurrección de Jesucristo, también seguramente le habló de su testimonio. O sea, Pablo le expuso el Evangelio a Félix. Pero si Pablo, escuchando el Evangelio o la fe en Cristo de primera mano a través de Pablo, no dispuso su corazón para seguir a Cristo. No dispuso su corazón para creer. Hagámonos la pregunta, ¿por qué no creyó? O más bien, hagámonos otra pregunta. ¿Qué le impidió a Félix creer en la fe en Cristo? ¿Qué le impidió a Félix seguir el camino de Cristo? De pronto el temor, bueno, sí, fue el temor. Temor a la justicia, temor al dominio propio y temor al juicio venidero. Pues él se espantó. Cuando escuchó estas tres cosas, se espantó. Cuando escuchó acerca de la justicia, viendo estos estándares tan altos que él no cumplía, el dominio propio, que tampoco tenía dominio propio. Y cuando hablamos de dominio propio y hablamos de deseos de este mundo, no solo hablamos de deseos sexuales, sino que hablamos de cualquier otro deseo, de cualquier otra cosa que guíe nuestra mente y nuestro corazón. Estamos hablando de cualquier tipo de idolatría. Y pues sabemos que Félix era buenísimo para eso. El miedo, el temor a la justicia, la cual Pablo estaba hablando, el temor a tener el dominio propio, el miedo al juicio venidero, pues obviamente cuando Pablo le dice, seguramente que me imagino que cuando Pablo le dijo lo que le venía, se espantó. Era de espantarse. Pero, ¿qué tal nosotros? Hermanos, cuando leamos y escuchemos la palabra y haya algo que nos incomode o algo que nos espante, pensemos en la razón por la cual lo rechazamos. ¿Es un mensaje distorsionado? ¿Es un mensaje que no está basado en la palabra? ¿O es algo que nos impide creer y abrazar la fe en Cristo en su totalidad? ¿Será nuestro temor a la justicia? ¿Será nuestro temor al dominio propio? ¿O será el miedo al juicio venidero? ¿O será temor de alguna u otra cosa? Cuando leemos en la palabra, cuando Félix dice, ahora vete, se espantó y le dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esto es algo que no debemos hacer. Y es algo que vemos en el mundo cristiano, es muy común. Personas rechazando el evangelio porque no les gusta o porque le temen o porque se asustan al pensar que tienen que entregarlo todo en manos de Dios o
pensando en que van a perderlo todo o por temor a algo, se espantan. Nos espantamos, a todos nos pasan. Todos y todas tenemos deseos en nuestros corazones. Y esto es a causa de nuestra condición pecadora, pecaminosa. Pero también somos llamados a perseguir este camino en Cristo. Y la Biblia nos enseña que es bueno venir a Jesús y arrepentirnos ahora, no mañana, ni en otra ocasión, como vemos aquí, como lo hace Félix. En otra ocasión te busco. No, ahora. La palabra nos enseña, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, 2 Corintios del 6 al 2. Y si no eres cristiano, si aún no abrazas la fe cristiana, pues, ¿qué es lo que te está impidiendo creerlo? ¿Qué es lo que te está impidiendo hacerlo? Y no hay nada, absolutamente nada malo en creer en Cristo, en creer y seguir el camino. Lo único malo que hay es lo mismo que nosotros le ponemos o le quitamos. Y pues la verdad es que la verdad de Cristo incomoda. Y eso es algo que tenemos que aceptar. Porque si espanta a la gente es porque está haciendo su efecto. Si está espantando a la gente es porque algo está haciendo. Entonces, si nos espanta a nosotros, pensemos, ¿es un mal mensaje? ¿Es un mensaje que no está basado en la Biblia? ¿O es algo en nosotros? ¿Es algún temor? ¿Es algún mal deseo? ¿Qué es? Y recuerden, cuando hablo de mal deseo, no solo hablo de deseos sexuales. Aquí la palabra no menciona en ningún momento nada sexual. Menciona el temor y el dinero. Y vamos a seguir leyendo los versículos 26, 27. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Y ya aquí vemos explícitamente que la otra causa que le impedía a Félix tomar la decisión correcta, hacer justicia y aceptar la fe en Cristo era el dinero. El temor y el dinero eran las dos cosas que le impedían a este hombre seguir el camino. ¿Y por qué? Pues porque su corazón estaba en el dinero. Donde está nuestro corazón, porque donde está nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Su corazón estaba en el dinero. Cuando tú eres gobernado o cuando yo soy gobernado por nuestros deseos, eso se convierte en nuestra visión del mundo. Todo gira alrededor de eso. Todo giraba alrededor del dinero aquí con Félix. Ahora, era obvio tener temor cuando Pablo les pone algo que es contrario a lo que él cree. Que te hablen a ti del juicio venidero y saber que esos estándares son tan altos a lo que tú estás haciendo, eso espanta. Pero en vez de huir, lo que tenemos que hacer es acercarnos. No huir como él lo hizo. Y pues bueno, sigamos hablando acerca del dinero. Vemos en Lucas 12:15 algo muy bonito. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contexto con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Si estás preocupado por el dinero, no te preocupes. Si tienes alguna necesidad, aquí estamos nosotros para hacer lo que podamos. Pero que esto no sea impedimento, que el dinero no sea impedimento para abrazar la fe en Cristo. Que tus temores no sean impedimento para abrazar la fe en Cristo. Y para terminar, Cristo mismo es quien nos ayuda y quien nos convence en espíritu de vivir los estándares divinos, a tener dominio propio y estar justificados para el juicio venidero. Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Interesante, las tres mismas cosas por las cuales se espantó Félix. De igual manera, nuestro propio espíritu
nos ayuda en nuestra propia batalla con nosotros mismos. Y te invito a que escribas estos versículos en un papel y los coloques en la nevera o en la puerta de tu casa, en algún lugar donde lo puedas ver todos los días. Romanos 8, del 26 al 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, a los preceptos de Dios, a los mandamientos de Dios, a lo que Él quiere o a la justicia que Él quiere que nosotros vivamos, intercede por los santos. Y no los santos los ángeles, los santos nosotros como escogidos. Meditemos siempre en el camino que hemos escogido en Cristo. Pensemos en esos pequeños detalles que no nos permiten tomar decisiones buenas. Pensemos en esos pequeños detalles que nos están impidiendo recibir la fe en Cristo, o en las cosas a las cuales le tememos, que nos impiden recibir en su totalidad la fe en Cristo. Y oremos al Señor para que nos dé la fuerza, nos dé el coraje de ser justos, de tener dominio propio, para que pensemos en el precio que se paga por no vivir bajo los estándares y los preceptos del Señor. Y terminamos con una oración. Acompáñame donde quiera que estés. Padre amado, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, perdón por cualquier cosa, Señor, que haya impedido mi crecimiento en el Evangelio. Ponemos en tus manos, Señor, cualquier cosa que nos impida ahora mismo ser justo, a tener dominio propio, Señor, que nos impida pensar en ese juicio venidero. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu active, Señor, nuestro discernimiento y nos ayudes a ver incluso esas cosas que no podemos ver, Señor. Que tu Espíritu nos guíe y nos muestre, haga visible, Señor, todas esas cosas que no podemos ver, que son nuestros deseos en este mundo, Señor. Revélalos para que, Señor, para que podamos trabajar en ellos. Ayúdanos a tener el valor, Señor, a no correr, a no huir. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra nos edifique, a que a partir de ahora en adelante, Señor, podamos llevar tu palabra y Señor, tus preceptos y tus mandamientos, Señor, como tú lo pides en tu palabra. Ayúdanos a tener ese dominio propio, Señor, para controlarnos. Y ayúdanos, Señor, también a reproducir esta palabra, a ser ejemplos allá afuera a otras personas, Señor. Ayúdanos a vivir acorde, Señor, a tu voluntad. Ponemos en tus manos el resto, Señor, de la semana. Ponemos en tus manos esta nación. Ponemos en tus manos, Señor, todo lo que está pasando en este país en estos momentos. Y, Señor, ayúdanos como cristianos a mostrar tu concepto de justicia, Señor. Ayúdanos a hacer justicia amando al prójimo y ayúdanos a hacer justicia también hablando esto que tú nos enseñas, Padre amado, y compartiéndolo con los demás. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Querida familia, que tengan un resto de día muy agradable. Dios les bendiga y recuerden estar siempre informados y comunicándose con nosotros.